¿Qué visualizas en la juventud? Yo visualizo que necesitamos volver a los principios. Necesitamos volver a los principios. Hay muchas ideologías que vamos a tener, muchas corrientes, sí, tal cual, ideológicas y en todos los sentidos. Pero solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Y puedes buscar por muchas corrientes hasta tratar de encontrar una que te dé la respuesta, que te satisfaga, que cambie que calme ese sentido de inquietud que puedan tener los jóvenes. Pero solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Solo hay una verdad que te va a saciar. Solo hay una verdad que tiene la respuesta. Presento con mucho gusto, es una chica que yo conozco desde pequeña. Ella es Alejandra Esquivel. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Placer estar aquí. Y tenerte en casa, mija. Platica ahorita dónde estás radicando, lo que estudiaste. Preséntate, por favor. Claro que sí. Bueno, pues me llamo Ale Esquivel, ya lo mencionaste. Ahorita estoy radicando en la ciudad de Monterrey. Hace unos meses que Dios nos llevó para allá. Por uno de los ¿qué crees de Dios? Precisamente. Estudié negocios internacionales. Gracias, todo a Dios. ¿Qué es un ¿qué crees de Dios? Un ¿qué crees de Dios? Me encanta esta frase. De hecho, me encanta escribir. Me encanta escribir notas con Dios que puedan inspirar a otros justo a saber que la vida de caminar con Dios es una vida interesante, es una vida divertida. Y una de estas notas en alguna ocasión estaba escribiendo y la llamé la niña de los ¿qué crees de Dios? Y este ¿qué crees de Dios? Para mí significa el vivir esa vida extraordinaria todos los días. A veces caminamos y vemos las cosas tan sencillas como algo que estamos acostumbrados, ¿no? Y necesitamos tener ese corazón de niños para poder asombrarnos, dejar asombrarnos por lo que Dios hace y entonces vivir una vida de ¿qué crees que Dios hizo? ¿Qué crees que estoy viviendo? ¿Qué crees que pasó? ¿No? Y la gente que me conoce sabe que cuando les marco y les digo ¿qué crees? Es porque Dios algo hizo. Si yo te preguntara ahorita cuáles son tus ¿qué crees de Dios? Hay ahorita un ¿qué crees de Dios? Que ha estado moviendo las cosas ridículamente a favor de un sueño que he tenido ya por varios años. Y dentro de estos ¿qué crees de Dios? La verdad es el estar aquí. Es mi casa, la verdad la extrañaba muchísimo. Aquí crecí desde los 12 años. Les decía el domingo, no les voy a decir cuántos años tengo, pero desde que tenía 12 aquí estaba. Pero ahorita hay un sueño que he tenido. Creo que no hay plan B para Dios. Cuando hay un sueño que arde en tu corazón, realmente no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y cuando tú crees en ese camino con Dios, que no hay plan B, pues no hay plan B. Entonces ahorita Dios está moviendo las cosas de manera muy interesante para cumplir ese sueño. Es una frase, Ale, que la tienes tatuada en tu corazón. Así no hay plan B. Platica algunas de las experiencias que has tenido a pesar de las circunstancias que no eran nada favorables, pero tú le creíste a Dios y cuando uno le cree, todo es posible. Claro que sí. Bueno, les platico cuando nació esta frase. Yo recuerdo que cuando iba a entrar a la universidad, la verdad es que el lugar en donde yo estudié, una sola colegiatura, eran 2 sueldos, 2 meses de sueldo íntegros de mi papá. Entonces, ni 2 meses alcanzaban a cubrir una sola colegiatura. Y cuando yo visité esa universidad, yo me paré ahí y supe que era ese lugar en donde quería estar. Y entonces yo salí y le dije, Dios, no sé cómo lo vas a hacer, solo sé que lo vas a hacer. Todo estaba, podemos decirlo, en mi contra, pero tenía una cosa de mi lado que hacía toda la diferencia y era ese creerle a Dios. Entonces pasó el tiempo, me ofrecieron primero una beca y recuerdo que ni aún con esa beca era posible pagarlo. Y en una ocasión... ¿Qué porcentaje de beca es lo que era un 70% de beca y ni así podía pagarlo. Entonces recuerdo que en una noche mi papá me fue a recoger, íbamos en el coche y él me decía, hija, es que tienes que solicitar otra universidad, sacar tu ficha, porque, bueno, por lo menos si no ya tienes la UP, me había contactado a otra universidad en la que yo había estudiado la preparatoria y me ofrecían un 100% de beca y mi papá me decía, tómala, al fin y si te suben la beca acá, en donde tú quieres, pues padrísimo, les dices que no, pero si no ya tienes otra opción. Y yo me acuerdo que le dije, no la voy a tomar, porque si Dios me pudo dar el 100 acá, me lo puede dar también en donde es mi anhelo. Y entonces pasó algo muy interesante porque salieron unas palabras de mí, pero jamás las había pensado, jamás habían pasado por mi cabeza, solo salieron de mi boca. Fue Dios.
Y yo le dije, papá, cuando tú oras por una persona para que Dios la sane, tú no le dices, voy a orar por ti. Y si no funciona, bueno, vas y consultas a tu médico. Entonces, o sea, como para ver si Dios lo hace y si no, bueno, plan B. Le dije, no, cuando tú oras por una persona, sabes que Dios lo va a hacer. Y no hay plan B. Y pues yo le estoy creyendo a Dios que no hay plan B. Al día siguiente regresé a la universidad. Era un jueves, recuerdo que hablé y dije, oye, necesito más beca. Entonces me dijo la chica, mira, de entrada no te puedo dar una respuesta ahorita, hasta mañana tenemos sesión en la tarde, te aviso el lunes. Y ese día teníamos reunión en Restaurant Tu Vida. Era un jueves cuando todavía teníamos las reuniones. Y tú estabas sentado en una de las mesas de la cafetería y llegué y te dije, León, ¿qué crees? Ya me dieron mi beca. Y lo dije con toda la convicción del mundo. Y al día siguiente... Pero no te habían dado respuesta. Pero no me habían dado respuesta. O sea, yo venía de la universidad. Pero tú ya tenías gozo porque había una convicción en tu corazón de que la beca te la iban a otorgar. Es correcto, así es. Entonces yo estaba tan segura que dije, lo mismo, si le digo ahorita o le digo el lunes, ya Dios me la dio. Llegué, te lo platiqué y al día siguiente, ni siquiera el lunes, al día siguiente, toman el teléfono, me marcan, dicen, Ale, necesito que vengas. Para eso ya habían cerrado todas las universidades, las fichas, o sea, era o esa universidad o un año sin estudiar. Entonces, yo recuerdo que llegué, pasé con la chica y me dice, no sé cómo, pero aquí está tu carta, bienvenida a la universidad. Yo recuerdo, mira, hasta ahorita te lo platico y siento el escalofrío. Mi papá me llevó también, mi papá me acompañó siempre en cada momento. Y recuerdo que cuando yo salí de la oficina, salí con mi carta en la mano y lo único que le pude decir a mi papá fue extenderle ese sobre y le dije, te dije que para Dios no hay plan B. Uh-huh. Me dieron el 90% de beca. Cursé mis estudios, pero no es todo. A veces llegaba a la caja y me decían, ¿qué vine a pagar si está pagado? Entonces Dios cubrió. O sea, aún en ese 10% que se había de pagar, había ocasiones donde ya tú llegabas y estaba saldado. Es correcto, tengo los recibos donde decía, bueno, pues te pago el siguiente mes porque ya está pagado. Bueno, esa es la manera de caminar en lo celestial. Así es. Es cuando lo imposible, Dios es experto a hacer que lo imposible sea posible. Así y al que cree, todo le es posible. Ale, esas becas en esa universidad, ¿a cuántas personas se lo otorgan? A nadie. O sea, de verdad la misma chica me decía, es que no lo puedo creer. No puedo creerlo. Esto no es algo común, no es algo que suceda. Además hay diferentes tipos de becas y no todas te aplican para todo. O sea, algunas son para conceptos de colegiaturas, otras aplican, lo más pesado eran las inscripciones. Y mi beca cubría todo. Cubría absolutamente todo. Todavía después de eso, recuerdo que me dieron otras becas por parte de gobierno para ir y pagar mis inscripciones. Entonces, toda esa experiencia en la universidad, la verdad, fue algo que marcó mi vida, pero sobre todo por esa frase, no hay plan B. Créele a Dios porque no hay plan B y es, como bien dices, algo que ha estado tatuado en mi corazón. Y recuerdo también otra ocasión, hija, que tenías el anhelo de ir a Estados Unidos. Pero no había ni siquiera el recurso ni para la visa, pues. Es correcto. Ni para el pasaporte. No había para nada. Pero fue un sueño que Dios puso en mi corazón, el poder ir a Estados Unidos, poder conocer. Y la verdad es que todo se dio de forma sobrenatural. Como con la universidad empecé, y me acuerdo que hice una lista. De hecho, el otro día encontré mi libreta. Y entonces le ponía lo que no tengo. Entonces, no tengo visa, no tengo el dinero. Ni siquiera tengo el inglés al 100 como me gustaría tenerlo. Y hice toda mi lista de lo que no tenía. Y recuerdo que la observé unos minutos y dije, bueno, ¿y qué sí tengo? Entonces le puse del otro lado, le puse así como una línea sumatoria, le puse fe. Y entonces escribí, lo tengo escrito en una de mis libretas, y le puse entonces ya estoy del otro lado. Bueno, me marcaban para los seguros que se tenían que pagar y todo, diciéndome, ya le enviamos los papeles. Como si el pago ya hubiera quedado liquidado. Todo, cómo Dios lo movió, la verdad, no tengo idea. Hasta el momento no sé cómo lo hizo. Solo sé que a veces tenemos en nuestro corazón un destino o un propósito al que sabemos que nos llama, que arde en nuestro corazón y no nos corresponde saber cada parte del camino. La realidad es que somos muy dados a preguntarnos, ¿pero cómo le va a hacer Dios? Ay, no, seguro va a hacer esto. No, seguro va a usar a tal persona. Seguramente. Y queremos entender a Dios de cómo lo va a hacer.
Pero cuando hay un propósito o un sueño que arde en tu corazón y le crees a Dios, tú puedes conocer el destino. Claro. Pero Él conoce cada parte de tu camino. Claro. Entonces, no importa cómo, lo importante es la promesa que Dios nos ha dado de no te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que termine con todo lo que yo te he prometido. Y no moverse. Y no moverse. Aunque las circunstancias sean totalmente contrarias y adversas. Así es. Cuando más quería yo dejar, hubieron muchos momentos en Estados Unidos que yo quería regresar. Hubieron muchos momentos en la universidad. Es que platica qué hiciste la primera vez que fuiste. Fui por parte de un programa, me fui a un programa que se llama Au Pair, y estuve allá, me tocó primero cuidar a unos niños. Hubo un momento muy difícil que pasé con uno de los niños que tenía cerca de 16 años. Recuerdo que una mañana estaba yo en la cocina y llega el niño y por aparte me pone un cuchillo en la garganta. Entonces yo estaba viviendo esto sola, en un país en el que jamás había estado, hablando un idioma que no dominaba al 100%. Y yo me acuerdo que hubieron momentos muy duros, momentos muy difíciles, momentos que nadie supo que pasé estando allá. Uh-huh. Y era o me agarro de Dios o me agarro de Dios. Y cuando yo volví, la gente me preguntaba, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y yo les decía, con tanta naturaleza, es que lo que aprendí es que Dios es bueno. Y la gente se me quedaba viendo como diciendo, bueno, qué novedad, ¿no? Ya todos sabemos, Dios es bueno todo el tiempo, ya lo tenemos hasta como dicho, pero la realidad es que de verdad aprendí que no hay nada que detenga la bondad de Dios. Claro. No hay nada que lo tenga. Y te digo, hubo muchas veces que quise renunciar, en la universidad también. Momentos en los que yo decía, ya no puedo. Momentos en los que llegué a escribir mi carta porque ya no podía con la universidad. Y Dios siempre ponía los medios. Digo, hay veces en las que yo llegaba y gente que vio esos recibos donde me marcaban 0 pesos. ¿Qué importancia la resiliencia ante circunstancias adversas? Platícanos de eso, Ale. Pues la parte de la resiliencia, el poder el poder mantenerte firme a pesar de todo lo que pasa es algo que humanamente creo yo que podemos aprenderlo, podemos desarrollarlo, pero solo con Dios podemos vivirlo uh-huh. a ciertos grados, solamente agarrados de la mano de Dios. En esos momentos, yo me acuerdo que cuando estaba inclusive esperando la respuesta de la beca en la universidad, venían pensamientos a mi mente. Venían pensamientos ¿y si no te dan la beca? ¿Y si te quedas sin lugar en ninguna otra universidad? ¿Y qué vas a hacer todo ese año? Y yo me acuerdo que dentro de mí, yo le decía a Dios, tú sabes que te creo. No sé por qué estos pensamientos están en mi mente, pero no los quiero porque sabes que te creo. Y yo lloraba. Y hubo una ocasión en esos momentos en los que más temor quiso entrar de qué voy a hacer si no funciona. Y recuerdo que en ese momento escuché una prédica que ni siquiera la tenía yo puesta, alguien más la tenía. Y decía esta persona, Pedro se aventó de la barca y por unos segundos estuvo hundiéndose. Pero yo me imagino cuando Pedro regresó y le preguntaban los discípulos, Pedro, no inventes, ¿te volverías a aventar? Y yo me imagino a Pedro diciendo, aunque me vuelva a hundir. Claro. Porque sé que Dios siempre me va a levantar, nunca me va a dejar ahí. Entonces, no importa el temor, no importan los pensamientos, lo único importante es que sepas lo mucho que Dios te ama, porque con el simple hecho de que te sepas amado por Dios, eso va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Platica qué estudiaste, a qué te dedicas ahorita, Ale. Estudié negocios internacionales, me encanta. Ya al graduarme y mientras tanto me fui enamorando de todo el mundo de la consultoría, de las asesorías a las empresas. La verdad es que se dio sin buscarlo. Pero me encantó porque creo yo que esa es una manera, cuando tú ayudas a una organización, sin importar a qué se dedique, no solo ayudas a esa organización, sino ayudas a sus colaboradores, ayudas a la familia de esa gente, a la comunidad de donde está, a la gente que compra sus productos, sus servicios. Y entonces me enamoré del mundo de la consultoría porque creo que es esa semilla que tenemos para darle al mundo, o al menos tengo claro el propósito que Dios tiene para mi vida en cuanto a los negocios. Y mi propósito es ayudar a otras empresas, a otras organizaciones a levantarse, pero transformando esa manera de hacer negocios, transformándola con una mentalidad del cielo. De hecho, quiero decirles que dejó una huella muy importante aquí, Alecita, así le decimos de cariño, porque la conocimos desde peque, desde chiquita, y hemos visto su crecimiento, una cosa impresionante, mija, pero también
dejaste un antecedente aquí que ha sido un aliciente muy importante para el desarrollo de Restaurando tu Vida. Y que me marcó para siempre y que me enseñó a... Bueno, nos dejaste ahora sí que, como dice el dicho, echando a perderse. No, aprendimos muchísimo, me encantó. Y yo creo que ese fue fueron momentos maravillosos. Que el poder sentarse todas las mañanas, y yo me acuerdo que estaba en un grupo de chicas aquí conmigo, y cada mañana les decía, vamos a tener una hora de pensar. Y al principio se me quedaban viendo así como, ¿y que no pensamos normalmente? O sea, no vamos a tener un momento en donde le vamos a pedir a Dios las estrategias de qué es lo que vamos a hacer. Porque una estrategia del cielo jamás te va a fallar. Jamás. No importa si estás en los negocios, no importa si estás en la medicina, donde estés. Dios te da estrategias para todo. La fórmula del éxito. Sí. Entonces, pues sí, justamente eso es lo que hago ahorita. Doy algunas capacitaciones, asesorías. Platícanos cómo has estado escalafonando diferentes niveles. Dios nos ha llevado, la verdad, a cosas que ni siquiera me había pensado yo que quería, o inclusive me he descubierto que en algún momento, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, yo le decía, Dios, todos se ven muy felices trabajando aquí, yo quiero saber qué es eso. Y me regaló el estar ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, han pasado cosas sobrenaturales en este lugar. Estoy hablando de llegar y de un año a otro, un crecimiento de 1000% en utilidad es algo que solo la gracia ridícula de Dios hace. 1000%. 1000%. Ni siquiera 100. Ni siquiera 100. 1000% de crecimiento en un solo año. Pero son el tipo de cosas que dices, Dios tiene que estar con él. Dios te dio una palabra hace tiempo, una palabra profética, que donde quiera que ibas a estar, ibas a enriquecer. Es correcto, es correcto. Y la verdad es que a veces mientras vas caminando no lo percibes, pero en cuanto te detienes un momento y observas lo que Dios está haciendo, cuando nos tocó sacar esas cuentas, decíamos, es que es algo sobrenatural, esto normalmente no sucede. ¿Qué tiene que ser? Tienen que ser lo que Dios hace, y ha llegado otra gente y ha querido hacer lo mismo exactamente, con los mismos productos, lo mismo, pero es que es la gracia ridícula de Dios. No es nuestra propia sabiduría. Dios nos da sabiduría y nos da inteligencia, pero cuando escuchamos sus fórmulas del éxito, claro que dan resultados. ¿A qué te refieres con esa gracia ridícula? La gracia ridícula de Dios, me encanta decirle así porque es algo que jamás vamos a entender. Nosotros podemos tratar de definirla y profundizar en ella, nos encanta, pero es que la gracia de Dios excede cualquier cosa que podamos imaginarnos, Hay un versículo que me encanta justo en esta parte hablando de la gracia ridícula de Dios, y que también lo tengo tatuado, y es Efesios 3:20, que dice que yo soy capaz de hacer muchísimo más allá de cualquier sueño salvaje de tu imaginación más grande. Y para mí es la gracia ridícula de Dios, una gracia que no vas a comprender, pero que va a obrar a tu favor, y es tan ridículo que nadie puede negar. Así no crean en Dios, no pueden negar que hay algo especial en ti, y eso especial es Dios. De eso hablabas efectivamente el domingo pasado, el favor, cómo operó a través de la vida de José, de la vida de Isaac, cuando le estaban tapando los pozos. Es correcto. ¿Qué significado tienen esos pozos? Cuando compartí esa historia el domingo y cuando Dios me la enseñaba, realmente algo que me decía es, Ale, si te fijas, Isaac cavó un primer pozo, y ese primer pozo no era malo porque encontró un manantial. Lo interesante es que Isaac encuentra el manantial y empiezan a pelearle por ese pozo. Eso le estaba diciendo algo a Isaac, y entonces le pone a ese primer pozo le da un nombre de pelea. O sea, siempre la envidia siempre va a estar presente. La envidia, correcto. Y entonces, y no solo eso, o sea, Isaac encontró ese pozo porque lo habían corrido de un país, porque le dijeron, es que Dios te prosperó tanto que tenemos miedo de ti. Eres más poderoso que nosotros. Entonces lo corrieron sin haber hecho nada malo. Encuentra este primer manantial, le pelean el manantial. Encuentra un segundo manantial, le vuelven a pelear este manantial. Isaac le pone enemistad a este segundo. Y entonces va un tercero. Y cuando va este tercer manantial, nadie le pelea. Y él le dice a sus pastores, Dios nos trajo a este lugar ancho para hacernos prosperar. Quiere decir, no es que el primer pozo fuera malo o el segundo fuera malo, es que lo que Dios tenía para Isaac era tan grande que el lugar en donde estaba no iba a darse abasto para todo lo que Dios quería prosperar. Y Dios me decía, estos pozos que has cavado son experiencias, son situaciones que has vivido antes. Y que eran necesarias. Eran necesarias, vivirlas. No eran malas, eran necesarias. Los procesos son importantes.
pero Exacto. también es peligroso atorarnos en un pozo. Es correcto, es correcto. Necesitas avanzar al tercero. Y algo que Isaac tuvo que entender fue, ¿qué más da si me corrieron de un país? ¿Qué más da si me quitaron el primer manantial? Un segundo. Yo sé que es porque Dios tenía algo tan grande que no me podía quedar ahí estancado. ¿Qué piensas tú, Ale, respecto a esas estructuras mentales en que no se quisiera batallar con la vida, ¿verdad? Que todo fuera color de rosa y cuando sucede algo adverso, culpamos a Dios, nos sentimos mal. ¿Qué consejo puedes dar? Realmente muchos atribuimos eso con una frase con la que nos escudamos, que es la soberanía de Dios. Se fue porque Dios se lo quiso llevar. Ajá. Es que la enfermedad que fue Cierto. porque Dios se la quiso dar. Y decimos, es que Dios es soberano. Y entonces nuestra mente no alcanza a entender algo y lo más fácil de decir es eso. Dios es soberano. Solo Dios sabe. Pero la realidad es que, como decía hace unos minutos, si tú comprendes cuán amado eres por Dios, te vas a dar cuenta que por muy soberano que Dios sea, Él jamás va a mandar un mal a tu vida. Otra cosa distinta es que hay tormentas. Jesús pasó por tormentas. Él pasó por Es angustias. que pensamos que la vida en Cristo es no tener problemas. Y no es así. Los problemas siempre van a estar. Es saber que el que está contigo en el problema es más grande. Por supuesto. De eso se trata. De eso se trata. Hay un salmo que a mí me encanta, está en The Passion Translation, no recuerdo, es me parece que es el salmo número 3, y dice, me encanta esta versión porque dice, tú me sostienes con tu mano izquierda y con tu mano derecha pegas tu cabeza y me acercas a ti. ¿Cómo sostener un bebé? ¿Cómo sostener un bebé? Cuando yo entendí esto, dije, wow, o sea, es como el mismo salmo de el que habita el abrigo del Altísimo. Y yo le decía a Dios, jamás he entendido ese salmo, como el que abriga. O sea, me suena algo muy fuera de lo que comúnmente yo entendería. Explícame qué es. Y me decía, ¿tú te acuerdas cuando te sentaban tu mamá en sus piernas? Y cuando te recostabas y te tapaba con una cobija, con algo, y cómo te mantenía cerca para darte ese calor y te sentías protegida y te podías quedar ahí dormido. Dice, es que eso significa. Eso significa. Y entonces esa es la imagen más clara que yo tengo. Si tú te sabes amado por Dios, vas a saber que no importa la circunstancia, Él está contigo. Él no manda las aflicciones. Las aflicciones las tenemos en este mundo. Estamos en este mundo tal cual. Pero tenemos a alguien que ya venció el mundo. Exacto. Entonces, con que nos aprendamos amados por Dios, yo creo que eso es lo que marca toda la diferencia. Por supuesto. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos vienen para bien para aquellos que somos llamados conforme a su propósito. Así es. De todo nos deja una ganancia, todo nos deja una enseñanza. Así es. Pero la actitud, ¿qué tan importante es la actitud a la vida? Es muy importante porque eso también es importante. No puedo decir, yo te estoy creyendo, Dios, y todo deprimido. Exacto. De no sé qué va a ser de mí mañana. No. Deja que esa fe impregne tu corazón y levante tu ánimo y levántate y di, hoy es un gran día porque Dios está conmigo, porque sé que soy amado por Él, porque no importa, insisto, los pozos anteriores, ¿qué más da si me corrieron? Sí, no importa, porque lo que Dios quiere es extenderme. Eso fue lo que hizo con Isaac, es lo que la gracia de Dios hace contigo, te extiende, te expande, pero créelo, y el creerlo va a provocar, va a producir un cambio de actitud. Me viene esta pregunta, ¿qué vas a estar haciendo, Ale, en 2 años? Es parte del que crees de Dios, que está trabajando, que ha estado haciendo en esta semana. Pero yo sé que en 2 años voy a estar aún mejor preparada para poder ayudar a otros a transformar su mentalidad. Muy en particular sé que en el área de los negocios, transformar esa manera de hacer los negocios, que la gente entienda que estamos para bendecir. Las empresas, claro, es parte de la utilidad que buscan, pero a través de sumar a otros, a través de servir, a través de bendecir, a través de dar. Entonces, esta forma loca, ridícula de hacer negocios que Dios tiene, que nos lo muestra, como inclusive Salomón, que la gente que estaba recibiendo a las visitas desde la ciudad o que estaba en su palacio, los confundían con gente del gobierno, claro, de su gabinete, porque decían... Con altos funcionarios. Exacto, con altos funcionarios, por cómo los veían vestidos. Ese es como Dios quiere que vivamos. Definitivamente. Ese es como Dios quiere que hagamos negocios, que hagamos gobierno, que hagamos educación. Esa es la manera. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo aprovechas el tiempo? Bueno, normalmente me levanto en la mañana,
Acostumbro ni siquiera leer, te voy a ser bien honesta, ni siquiera leerme 3, 4 capítulos de la Biblia, pero me gusta levantarme y leer un versículo. Ujú. Y me quedo unos minutos leyéndolo y de ahí le digo, Espíritu Santo, yo te invito a que trabajes, bueno, a que produzcas conmigo, Ujú. a que estudies conmigo, lo que tenga que hacer ese día. Yo te invito a que tú lo hagas conmigo, es más divertido. Ujú. Y te comentaba hace unos minutos que a mí me encanta escribir, Ujú. me gusta dedicar algo de tiempo a escribir. Y esto que escribo, lo escribo de cuestiones, de situaciones cotidianas que nos pasan. Y para mí, cada día de verdad se ha vuelto una aventura de vivir con Dios. Si voy caminando y me pierdo, ¿qué me enseñaste, Dios? Bueno, caramba, escucha el GPS, ¿no? Yo soy tu GPS. Y bueno, normalmente es lo que hago en un día. Te digo, me levanto, un versículo. Lo invito a trabajar conmigo, a producir conmigo, a estudiar conmigo. Y todo lo demás que suceda van saliendo estrategias que suenan ridículas, estrategias que puedes tú preguntarte ¿y cómo van a funcionar? Yo te puedo platicar desde hace ya 5 años que empecé a asesorar a algunas empresas. Bueno, yo era una chamaca, tenía 18 años. Pues lo no es sigue cierto, siendo, mija. tenía como 20 años y yo decía, bueno, Ok. ¿yo qué estoy haciendo asesorando una empresa? Ujú. Pero lo ridículo es que después de que yo le daba una asesoría o algo, alguien venía y me decía, ay, eso lo implementaron en tal empresa. Ay, eso a mí me tocó escucharlo en tal conferencia. Ay, y decía, bueno, yo ni lo sabía ni nada, no me había tocado. Es la gracia ridícula, la fórmula del éxito de Dios. Es eso. En este proceso has tenido, me imagino, situaciones adversas. Claro, sí, totalmente. ¿Cómo manejas las emociones? A ver, las emociones siempre son como una montaña rusa, pero hasta donde tú las dejas. Hasta donde tú las dejas. Profundiza. Claro, es hasta donde tú las dejas. Realmente las emociones pueden llevarte en un minuto hacia arriba y en el siguiente minuto hasta abajo. Ajá. Pero cuando tú anclas tu corazón en lo que eres en Dios, sí puedes sentir tristeza, sí puedes llegar a sentir temor. Pero por encima de la tristeza, por encima de cualquier temor, por encima de cualquier angustia, recuerdas, Dios dijo, a mí me encanta decir, Dios, yo soy tu chiqueada. O sea, y es que no es que Dios no quiera a los demás, es que cada quien cree lo que quiere. Por supuesto. O sea, así como yo, todos son chiqueados, pero La condición que tú tienes con tu papá depende de cómo tú lo veas y te relaciones con él. es correcto. Es lo mismo con Dios. Entonces, y cuando la verdad hay momentos en los que, claro, somos humanos y a veces se nos olvida. Y lo único que tienes que hacer en esos momentos es decirle a Dios. Muchas veces lo he tenido que decir, Dios, recuérdame. Solo recuérdame. Hay veces en las que no hace falta orar tanto, decirle tantas cosas. Simplemente, Dios, recuérdame. Recuérdame qué dices tú de mí. Recuérdame qué ves tú de mí. Y cuando anclas tu corazón a eso, sí, como te digo, puedes pasar aflicciones, situaciones, procesos complicados, pero tu corazón está anclado. Entonces es como un barco tal cual. Puede estar la marea, pero no se mueve. No se mueve porque tiene sus anclas firmes. Nos estabas diciendo y ya te pasé a otro tema, pero, ok, horas en la mañana, Uh-huh. ¿cómo aprovechas el resto del día? Me pongo, pues dedico algún tiempo a mi negocio, otro tiempo estoy todavía trabajando para la universidad, entonces Ujú. dedico un tiempo a mi negocio, dedico otro tiempo a la universidad. Aprendí lo importante también que es tener un equilibrio, el darle tiempo, pues en este caso, por ejemplo, a mi esposo, que ¿Cuánto tiempo de casado, hija? un año, Ya un año. ya un año. Le mandamos un saludo a Sí. Gibran con mucho cariño, querido Gibran. Yo le digo, tú eres mi E320, mi Efesios 3:20, que Dios superó lo que yo le había pedido. Entonces, bueno, volviendo al tema, me he puesto el horario. Cuando yo tengo que terminar, termino. Y el tiempo que sigue lo destino a veces a escribir, a veces a estar simplemente pasando el tiempo con él, disfrutándolo con él. Nos dispusimos también de decir un día entre semana lo vamos a tomar para nosotros y cuando terminemos de producir, lo vamos a disfrutar para nosotros. Entonces, normalmente un día en la vida de Alex Esquivel es así. ¿Has batallado con personas que están a tu alrededor en cuanto a... ¿En qué notas tú que la juventud está siendo engañada y robada? Primero que nada en su identidad. Y eso abarca muchas cosas.
repito, lo más importante es que ellos se sepan hijos, no huérfanos. Eso. Hijos de Dios. Dios te ama tanto que Jesús sabía lo que iba a padecer. Si Jesús lo hubiera ignorado, de verdad, yo creo que hubiera sido más sencillo. No me digas que porque voy a pasar y pues ya estando en el momento, ni modo de arrepentirme. Pero Jesús lo sabía. Jesús sabía todo lo que iba a sufrir y todo lo que él pasó lo hizo para darte una identidad. Entonces, yo creo que las principales cosas que desafortunadamente, y no solo los jóvenes, todos nos podemos llegar a desviar es en esa identidad que Dios nos da. Que nos dejamos robar en la identidad que tenemos como hijos de Dios. Eso sería lo primero. Y en segundo, en sabernos no solo hijos, sino hijos muy amados. Claro. Para mí, si toda la Biblia se resumiera en ese versículo, que eres mi hijo muy amado, eso debería de ser suficiente para vivir una vida diferente. Porque el amor de Dios está contigo. Yo recuerdo que siempre te gustó el estudio. Aprovechabas bien el tiempo. ¿Qué tan importante es aprovechar el tiempo? Muchísimo. Luego, la verdad, sí parecía un poquito ratón de biblioteca, como dicen, pero disfruto mucho estudiar. Y aprovechar el tiempo, híjole, ¿qué puedo decir? La verdad es que a veces valoramos más otros recursos, pero el tiempo, y hace poco lo leía en algún lugar, todo tiene su tiempo, pero tú tienes que aprovechar bien el tiempo. Claro. Tú tienes que aprovechar bien el tiempo y me sucedió en julio. En julio Dios me habló y me dijo, Ale, tu plan de negocios tienes que terminarlo en julio. Y me puse a hacer el plan de negocios en julio y me decía la gente, bueno, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, es que no sé por qué. Yo no sé qué va a pasar desde el 1 de agosto, pero tengo que acabarlo en julio. Entonces, el aprovechar el tiempo, el no tener la mente ociosa también sirve mucho. Una vez alguien me dijo, el hacer negocios es negarte al ocio. Y sí es cierto, pero en cualquier cosa que hagamos, la parte de no caer en un activismo, no caer tampoco en un activismo de no parar todo el día, pero sí de aprovechar tu tiempo. Pero aprovecha tu tiempo y donde estés, que estés al 100%. Estás estudiando, estás con tu familia, olvídate de lo demás y disfruta tu familia. Estás tiempo con Dios, olvídate lo demás, estás con Dios. Cualquier cosa que hagas, que estés ahí, que tu mente no esté en otro lugar, que aproveches el tiempo, que puedas visionar. Yo creo que también algo que es muy importante para los jóvenes es visionar. Saber que no están viviendo por el día de hoy, por el día de mañana. No estoy viviendo hasta donde alcanzo a ver en la punta de mi zapato, hasta el paso del día de mañana, sino levanta tu mirada y qué cosas grandiosas estás viendo. ¿Qué estás soñando? ¿Hacia dónde estás mirando? Porque el hecho de que tú puedas mirar a futuro te va a permitir empezar a ver lo que tienes que hacer hoy. ¿Cuáles son esos granitos de fe, esos pasos de fe, el aprovechar el tiempo? ¿Qué necesito hacer hoy? Y yo sé que Dios se va a encargar de lo demás. Claro, el corazón va a seguir los sueños. Así es. Y el accionar es esa fe que está certificando la creencia. Y sabes también que me he topado muchas veces gente que me pregunta, ¿cómo sabes que un sueño es de Dios? Y en lo particular, esto es lo que yo pienso. Me ha tocado gente que dice, es que tengo un sueño o sea, lo siento en todo mi corazón. No es algo así como de pronto se me ocurrió que mañana quiero. No, hay sueños profundos que los puedes sentir en tu interior, que son así como algo que te empuja. Y hay un versículo que me encanta, en Salmos también, que dice que el deseo que árbol de vida es el deseo cumplido. Y entonces para mí es eso, hay cosas, hay manifestaciones, hay personalidades de Dios que la gente solo va a poder conocer a través de esos sueños cumplidos que Él te regala. Y cuando me preguntan, ¿cómo sé si es un sueño de Dios? Es más bien, si tú con uno de tus hijos te dijeran, papá, yo sueño con esto, ¿lo apoyarías? Por supuesto. Es igual con Dios. Es igual con Dios. Dios quiere que cumplas esos sueños, porque no son casualidad. Yo he aprendido que si voy y sueño algo, es porque, Él no se confundió cuando me creó. Él creó a Ale, creó a León, creó a cada uno de nosotros con talentos, gustos, sueños, con todo un paquete personalizado que
nos lleva al destino que Él soñó para nosotros. Y entonces el decir, hoy yo tengo un sueño, pero no es el sueño de Dios, diría, entonces Dios se equivocó cuando nos creó. Y no es así. No es así. Dios es un papá que quiere ver que cumplas esos sueños. ¿Tienes en planes tener hijos? Más adelante. Ya está, voy a tomar agua. Más adelante, sí. Ok. ¿Cuánto tiempo? No sé exactamente. Ujú. No sé exactamente. Sé que lo voy a saber en el momento. Ahorita no te puedo decir. Pero sí te visualizas Sí como me mamá. visualizo. ¿Cuántos? 1 o 2. Una viridianita, chiquita. Pero es que me llamo Alejandra Viridiana, entonces Ujú. una viridianita. Ok. Una viridianita. Ok. ¿Qué consejo tú le puedes dar ahorita a la juventud? ¿Y cómo visualizas que con todo lo que se está viviendo, ah, tanta información y tanta desinformación también que hay, eh, cómo está afectando, pero también qué visualizas en la juventud? Yo visualizo que necesitamos volver a los principios. Necesitamos volver a los principios. Hay muchas ideologías que vamos a tener, muchas corrientes, sí, tal cual, ideológicas y en todos los sentidos. Pero solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Y Eso es. puedes buscar por muchas corrientes hasta tratar de encontrar una que te dé la respuesta, que te satisfaga, que cambie que calme ese sentido de inquietud que puedan tener los jóvenes. Pero solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Solo hay una verdad que te va a saciar. Solo hay una verdad que tiene la respuesta. Y la verdad es que conocer a Dios es bien chido. Es muy divertido, lo digo yo. Alguien me decía el otro día, es que tengo este sueño, pero tengo este gran miedo. Yo le decía, es que disfruta, hasta esa parte de la incertidumbre, disfrútala, porque es como aventarte de un peñasco y saber que te estás aventando porque alguien te va a cachar allá abajo. Entonces, el conocer a Dios no es estar 24/7 ceremonioso con tu Biblia aquí. No, conocer a Dios es bien padre. Conocer a Dios es bien padre. Y Él es el único que tiene la verdad a cualquier pregunta que tengamos. De verdad, a cualquier pregunta yo le he preguntado, Dios, ¿por qué a veces pienso esto? Cada detalle, Él tiene la respuesta. Entonces, no nos desenfoquemos. Yo creo que ese sería un buen consejo. No nos desenfoquemos. Centremos la mirada en la verdad, en el propósito que hay en el corazón de cada uno, porque, repito, hay versiones, manifestaciones, expresiones del amor de Dios que otra gente va a conocer a través de que tú cumplas tu propósito. Claro. Y ese propósito no es nada más de ser predicador, pastor. No, es que tú llevas a Dios contigo a donde quiera que tú vayas. Claro. En lo que tú sueñes. ¿Deseas ser el mejor deportista? Ahí va a estar Él. ¿Deseas ser el mejor médico? Ahí va a estar Él. Cantante, autor. ¿Qué sueñas? Ahí Él va a estar. Ahí Él va a estar. Pero enfoca la mirada. ¿Tienes pensado escribir un libro? 100%. De hecho, de estas notas que te platico, justamente las he estado ya recopilando desde hace algunos años para poder transformarlo Ok. en un libro de 365 notas con Dios. 365 notas con Dios. Correcto. Porque cada día. ¿No nos puedes adelantar algo? Una de las notas que te digo que tengo es justo esta parte de la niña de los que crees de Dios. Tengo otro que se llama Mi Mejor GPS. Alguna vez en Estados Unidos me perdí. Los que crees de Dios. Los que crees de Dios. Que te platico de Mi Mejor GPS. Alguna vez me perdí bueno, de por sí yo soy muy mala con los mapas. En una ocasión yo me perdí en Estados Unidos. Me espanté horrible. y en algún momento, cuando llegué, dije, no, sí me sé el camino de regreso. Sí me lo sé. Entonces apagué el GPS. Terminé perdida horriblemente. Y yo le decía, bueno, Dios, ¿y qué me vienes a enseñar de esto? Y él me empezó a decir, es que yo soy tu GPS. Yo soy tu GPS. O sea, así de ridículo como cuando tú apagas el GPS es cuando tú no quieres escucharme para yo llevarte a donde quieres llegar. Tú pones, lo único que tienes que hacer es poner el destino y escuchar y seguir dando los pasos que te voy indicando. Yo soy tu mejor GPS. Entonces, está la niña de los que crees. Mi mejor GPS, tengo otro de mente de niño, corazón de turista, no dejes de asombrarte nunca, aunque veas
las cosas y nos parece tan cotidiano levantarnos, poder respirar, el vernos las manos. O sea, todo es algo asombroso, de todo podemos asombrarnos. Y así como estas historias, hay muchas más. Hay una que me encanta que es Detrás del telón. Detrás del telón, porque como en una obra, a veces nosotros estamos esperando que se levante ese telón y podamos disfrutar de la función. Y con Dios es igual. El tema es que cuando está ese telón, es cuando tú tienes que creer, aunque no lo ves, por detrás Dios ya está haciendo cosas. Entonces, cada nota te hace llorar, te va a hacer reír, te va a generar algo, pero al final siempre cierro con una invitación. Yo te invito a que dejes que hoy Dios sea tu GPS en lo que tengas que decidir. Entonces, de esto se trata un poco. ¿Cuándo va a salir, Ale? Todavía no tengo fecha. He estado recopilando ya algunas notas, pero yo espero que podamos tenerlo más tardar en 2 años. Ale, ha sido sorprendente tu vida, hija, verte con mucho orgullo. Nunca dejaste de creer. Nunca te soltaste de Dios. No te desenfocaste. Lógicamente, como todos pasamos procesos, pasamos momentos. ¿Cuáles son de las aventuras más sorprendentes donde descubriste ese amor de Dios que te estaba respaldando? Mira, por ejemplo, híjole, ahorita recientemente, en una de las cosas en las que he estado produciendo, te digo que logramos un avance impresionante de 1000% en un solo año. Y es impresionante porque llega un momento en donde a mí me dicen, Ale, entréganoslo. Ahí está el primer pozo. Claro. Entréganoslo. Y de principio yo dije, ¿por qué? Si yo lo he trabajado, si yo encontré el manantial, ¿no? Pero fue padrísimo. Lo entregué. Y después de eso Dios empezó a hacer una cosa tras otra, tras otra. Oye, pero qué importante esto que estás diciendo, porque a veces nos sentimos dueños. Sí. Y son proyectos celestiales y hay que aprender a soltar. Exactamente, hay que aprender a soltar. Y es que si sigues agarrando, es como si yo tengo 2 cosas en mis manos y Dios me quiere entregar algo. Ay, ¿con cuál agarro? ¿No? Claro. Entonces, dale oportunidad de que te sorprenda. Lo que has vivido en el pasado no se compara con lo que está haciendo en el presente, ni con lo que está por delante. Hay otra frase que a veces escucho que la gente dice, bueno, hazlo, inténtalo, de todas maneras el no ya está. No es cierto, ¿quién te dijo que no? ¿Por qué asumes que ya hay un no? Porque es más fácil decir, ya está el no, que ya está el sí. Claro. Entonces, son de esas pequeñas cosas que Dios nos va enseñando. Te contaba ahorita, tuve que entregar eso. Pero qué tan ridículo no es Dios cuando aprendí, cuando entendí. Puedo decir como Isaac, ya después de que soltó los 2 pozos primeros, cuando lo entendí, yo decía, tienes razón, Dios, con gusto, o sea, hasta les ayudo, porque yo sé que no eran los clientes, no era ni siquiera el Esquivel, ni sus ideas, ni eras tú. Y es lo que la otra gente se va a dar cuenta. Entrego todo. Me voy a tener que empezar proyectos de cero. Y Dios empieza a hacer una cosa tras otra, a tal grado de que de un año para acá lo único que ha prosperado es aquello que Dios me ha entregado como proyecto. Y es ridículo porque todo lo demás que ya pudiera estar, que ya estaba trabajado, ridículo porque es la gracia de Dios contigo. ¿Cómo fuiste rompiendo esos esquemas estrechos? Porque tú sabes, a veces el ámbito donde nos vamos desarrollando, vamos creciendo, esas limitaciones son marcadas por los lugares, por la gente que nos rodea, los modelos que vemos, etcétera. Tuve que tomar una decisión que no fue nada fácil. Yo estoy segura que hoy no estaría aquí si no fuera gracias a personas que me impulsaron a tomar esa decisión. Pero fue básicamente, sal de tu tierra y de tu parentela. Y quiero explicarlo porque se escucha muy bíblico y muy padre hasta que lo vives. Y cuando lo vives es un decidir. No importa qué modelos has conocido. No importa la gente que ha estado a tu alrededor, porque, ojo, a veces las palabras que quieren traernos mayor temor vienen de la gente más cercana a nosotros. Entonces, el hecho de sale de tu tierra y tu parentela. Da un ejemplo de esas palabras que nos limitan. Ese ejemplo que te daba hace unos minutos de mi papá. Oye,
pues ve y busca otra opción, porque si no, y él me lo decía con todo su corazón de papá, de no quiero que mi hija Se quede sin su sueño, se quede sin estudiar. Y yo en ese momento, claro que esas palabras lo único que venían a traerme era temor. Entonces, esas palabras que quieren, aunque no sean con esa intención de desalentarnos o que nos quieren traer temor, a veces son de las personas más cercanas. Y entonces tú necesitas tener un susurro en tu oído que sea aún más cerca de ti, más cerca de tu corazón que cualquier otra palabra. Te digo, todo esto, poder transformar mi mente se debió a esas decisiones que fueron muy difíciles en su momento. Poder decir, híjole, esto es lo que conozco, esto es lo que me han enseñado, cómo me han enseñado que se debe de hacer, cómo me han enseñado que se debe de vivir la gracia de Dios, o que ni siquiera existe la gracia de Dios, porque esa es otra. Pero cuando yo decidí el poder dejar a un lado eso y limpiar mi mente y decir, ok, de ceros, Dios, tú me enseñas y del que aprendo es de ti. No importa que me critiquen y no importa que no me entiendan, porque hasta David se tuvo que hacer pasar el loco en cierto momento para que no lo mataran en la guerra. Entonces, ¿qué más da si la gente no lo entiende? Y muchas veces eso te va a llevar a tener que ni siquiera, híjole, es que te va a llevar de manera natural a rodearte de esa gente que Dios va a poner en tu camino para transformar tu mente, pero tienes que decidir dejar atrás las estructuras anteriores. ¿Qué tan importante es rodearte de gente correcta? 100%. Yo el día de hoy puedo decir que si Dios jamás me hubiera traído arrestado en tu vida, no sé qué hubiera sido de Alecita. O sea, hubo mucha gente que ha marcado mi corazón en este lugar, que Dios usó para transformar mi mentalidad. Y que gracias a eso yo aprendí que había algo más allá de las barreras o de las fronteras que yo conocía, algo más allá de lo que hasta ese momento había experimentado. Entonces, el que te rodees de la gente correcta, muchas veces lo escuchamos, que rodéate de la gente que, como te quieres ver, es cierto. Porque es más cómodo escuchar lo que endulza el oído. Queremos escuchar, exacto, es más cómodo escuchar. O estar rodeado de chismosos, ¿verdad? Sí, es más fácil. Yo te voy a decir algo, yo tuve que ser muy selectiva de lo que escuchaba. Claro. Ser muy selectiva de lo que escuchaba y de quiénes lo escuchaba. Por supuesto. Y yo decidí decir, si yo me voy a tomar una taza de café con alguien es porque sé que tiene un propósito. Cierto. ¿Cuál? No lo sé, pero un propósito tiene. Y entonces el tiempo que yo invierta lo voy a invertir con esas personas que sé que tienen algo que sembrar o que les puedo sembrar algo, porque es un propósito divino. No me, ¿para qué pierdo pues mi tiempo? El tiempo que tenemos en esta tierra es limitado y lo quiero aprovechar escuchando a esa gente que me va a ayudar a ver que hay algo más allá. Qué interesante lo que estás comentando, Ale. Sí, 100%. La verdad es que yo estoy segura de eso. Dios pone mentores también en tu vida. Sí. Dios, cuando tú te dejas, Dios pone y tiene las personas ideales. No importa el lugar a donde tú vayas, siempre va a poner a una persona. Tú sabes que ha sido uno de mis mentores. Repito, desde que era una niña. Yo todavía me acuerdo que llegué a Restaurant Tu Vida y me dijiste, ¿te quieres ir a Congregate Kids o con los jóvenes? Y me fui con los jóvenes en ese momento. Pero el poder conocer la gracia de Dios y el dejarte enseñar, que Dios ponga esas personas que te van a hacer crecer, que te van a coachar, el ser humilde para poder dejarte enseñar. No lo sabemos todo. Exacto. Nos falta mucho por aprender. Pero solo el estar dispuesto a escuchar. Ser enseñable es... Ser enseñable. Es lo mejor que nos puede pasar. Oh, sí. Honor y gratitud, ¿qué significan para ti? Honor y gratitud. Gratitud es algo que yo creo que necesita acompañarnos en toda la vida y que muchas veces a nosotros se nos ha olvidado. Para mí el tema del honor tiene que ver todo con la lealtad. Para mí honor tiene que ver todo con lealtad. Eres leal a una persona y se forma como un lazo que es inquebrantable. Entonces, para mí esta parte de honor, más que un respeto así sumiso, y es un admiro lo que hay en ti, sé lo que Dios ha depositado en ti y sé que me conviene estar cerca de ti porque eso que tú tienes, si yo lo honro, si tengo
si estoy expectante, si tengo esa, no sé qué otra palabra usar más que honorabilidad, si puedo reconocer eso que Dios ha puesto en ti, lo puedo honrar. Yo sé que mi vida va a ser bendecida por eso especial que Dios puso en León. Y te digo, para mí tiene que ver todo con el tema de lealtad. Y el tema de la gratitud, como decía, es igual algo que yo creo que tiene que acompañarnos toda la vida. De hecho, desde hace muchos años guardo yo una cajita de cartón, la tengo ahora en mi escritorio, con muchos papelitos. Y entonces cada mañana al levantarme, algo que se me olvidó de mi rutina, es que yo me levanto, tomo un papelito, le pongo la fecha y pongo por qué estoy agradecida hoy. No se vale repetir. Las primeras veces empiezas, gracias por la salud, por mi familia, por el cielo, por que estoy respirando, pero eso te va empujando a que cada vez, ¿Diario lo haces? diario, a que cada vez estés sensible a lo que Dios está haciendo y que puedas agradecerlo. Y créeme que cambia tu actitud. Cambia tu actitud, cambia la manera en la que ves las cosas. Lo escribes. Lo escribo. No se vale repetir. No se vale repetir. No se vale repetir. Eso lo empecé a hacer estando en Estados Unidos. Y es algo que hasta el día de hoy hago. De hecho, soy amante de las agendas, entonces, porque me encanta escribir. Entonces, las agendas que yo compro hasta el día de hoy todavía traen o busco uno muy en particular siempre porque sé que trae el hoy agradezco por. Entonces, de verdad es impresionante porque hay muchas cosas que no valoramos, que no vemos, hasta que dices, sí es cierto. Hoy agradezco por esto. Hoy agradezco por la paz. Hoy agradezco porque puedo imaginar. Hoy agradezco. O sea, hay tantas cosas por qué estar agradecido. Y de verdad cambian la actitud que tienes hacia la vida. Hija. ¿Qué te dicen tus papis? Y a ver el desarrollo que has tenido. Pues, de hecho, justamente ayer me tocó escuchar a mi papá platicando con otra persona que sé que Dios puso en mi vida mucho como un mentor en la universidad, precisamente. Y yo escuchaba a mi papá hablar y decía, yo sabía que en algún momento tenía que volar. Sí, yo sabía que todo lo que se había quemado las pestañas o X, y el estar escuchando ayer a mi papá la verdad es que siempre ha sido una persona que ha estado conmigo y me ha apoyado en todo. Luego no entiende las locuras como esa que hice de rechazar la beca. Me pasó otra en la semana, me llamaron para ofrecerme una muy buena oportunidad y les dije, no, porque no me regreso, porque Dios ya me mostró que voy al tercer pozo. Exacto. Entonces, era una muy buena oportunidad y también esto es que tenemos que aprender qué tanto nos ama Dios, pero sí a vivir por fe al grado de que no importa si me ofrecieron 10 veces más atrás, no es ahí. Exacto. Es como a veces tenemos una cajita, no sé si alguno de los niños, ustedes hacen un experimento, hay muchos niños que si tú les das un regalito, una cajita chiquita, les dices, pero si te esperas, mira, detrás de esa puerta tengo otro regalo para ti. La mayoría de los niños agarran y lo desbaratan. Sí. Y a veces eso nos pasa en la vida. Tenemos algo que nos deslumbra y decimos, wow, pero necesitamos ser sensibles porque muchas veces Dios está del otro lado del telón con una caja mucho más grande para ti. Lo único que te está diciendo es, deja esta, espera. No es esa. Confía en que lo que tengo es mucho más grande y para mí yo lo traduzco como no busques en las ofertas. La ropa es otra cosa. ¿Es cierto? No, pero no busques en las ofertas. No traiciones el sueño. No abandones el propósito por algo que pueda parecer muy bueno, pero que no es lo que tú sabes en tu corazón, que no es lo que Dios tiene para ti, sino que lo que tienes más grande. Y solo cuando estás así de convencido puedes hacer así cosas tan ridículas como levantar el teléfono y decir, no acepto. Aunque suene muy bien, aunque mi mente diga, piénsalo 2 veces, me lo dijeron, ¿segura? Sí, estoy segura. Y mi papá le tocó escuchar esa llamada. Entonces, yo sé que tanto mi mamá como mi papá pueden ver hoy mucho de lo que Dios ha hecho y sé que también hoy pueden ver y agradecen el que yo haya llegado aquí. Una vez mi mamá me lo dijo. Yo le agradezco a Dios que hayas llegado al restado en tu vida, porque si no, no hubiéramos conocido la gracia. O sea, hay muchas cosas que en el momento no hacen sentido. Hay muchas decisiones que en el momento van a costar, que incluso a veces tu familia no lo va a entender. Pero que si le crees a Dios, eso que Dios está haciendo contigo
va a alcanzar a todos los que estén a tu alrededor. Entonces yo, de hecho, yo le digo a mi mamá, ya te hablé de mi papá, pero por ejemplo a mi mamá, yo le digo, mamá, tú eres mi piedrita. Y no le encanta tanto, pero le digo, eres mi piedrita porque tú muchas veces me retabas a, no, no es posible, no, no hagas eso, no, por el temor de querer protegerme, de que no me decepcionara, que no se cumpliera un sueño. Y hoy lo puedo ver así. En el momento a lo mejor no, pero hoy lo puedo ver así. Pero le digo, es que si tú no hubieras sido mi piedrita, por ejemplo, cuando me fui a Estados Unidos me decía, pues si Dios te dijo que te fueras, que Dios te lo pague. ¿No? Y en ese momento yo pude haberlo tomado como, qué mala fuiste conmigo, pero hoy le digo, tú eres mi piedrita, porque si no hubiera algo que hubiera hecho que mi fe se hiciera tan, tan fuerte y de decir, el que me tengo que agarrar es de Dios, tal vez hoy tampoco estaría aquí. Entonces, no importa, va a haber voces que o gente que Dios va a poner y que nos van a estar alentando para llegar a ese futuro. Va a haber gente que va a ir en contra, pero aun cuando van en contra, Dios lo torna en tu favor. Y tú puedes decidir que eso haga más fuerte tu fe y el sueño y la llama que arde en tu corazón. Me encanta, hija. Gracias por compartir esto. Aprovecho para mandarle un saludo a tus papás con todo mi cariño. Y por último, Ale, un mensaje para con toda la gente que nos está viendo. Recuerda que Dios te ama tanto, más de lo que tú puedas entender. Y que cuando caminas con Él, no importan las circunstancias, no importan los procesos, realmente cuando tú le crees a Dios con todo tu corazón, no hay un plan B. Y yo creo que este es uno de los mayores mensajes que siempre voy a poder dejar. Es Dios te ama cuando caminas con Él, no hay un plan B. No busques otra opción. Créele por el todo. Con Dios se vale el poner los huevos en una sola canasta porque es la canasta correcta. Eso. No hay plan B. Eso sería lo que les... Alecita hermosa, bueno, te quiero mencionar algunas de las personas que están conectadas. Joel Reyes dice, mujer sabia, felicidades, Alecita. Mi mamá te manda muchos saludos, dice, estoy muy contenta, muy gustosa de verte, hija. También le mando un gran saludo. Elo te manda saludos también, Elo. Mi hijo Jonathan, Ana Margarita Delgado dice, wow, amén. Valeria Contreras, mi padre es fiel y su palabra dice, al que cree todo le es posible, porque para él no hay nada imposible, efectivamente. Sí. Dice Jonathan, mi hijo, aunque no entendamos a Dios, Él lo hace. Es correcto. No necesitamos entenderlo. Nunca lo vamos a lograr. Claudia Chávez dice, wow, no la conocía. Alecita, te escuché el domingo, pero ahorita estoy en shock escuchándote. Para Dios no hay plan B. Es mucho aprendizaje. Estos testimonios que estás compartiendo, mujer esforzada y valiente y llena de fe. Elizabeth Esqueda, Eli, un abrazo con todo mi cariño. Dice, me encantó estar contigo en esta temporada tan llena de aprendizaje. Cookies, la pastora Cookies, dice, saludos, mira, tiene la misma carrera, Alecita, que mi hijo Abdiel, negocios internacionales, Dios es bueno. Laura Alejandra Jiménez dice, gracias por inspirarnos, Alecita, es un privilegio escucharte. Fidel, él está en Zarza Ministerios en León, Guanajuato, dice, un gran saludo, Alecita. No hay plan B para mi vida, así lo creo, Sandra. Gus de Alba, también le mandamos un abrazo a Gus y a Nancy. Dice, saludos y un abrazo para ambos, son inspiración. Claudia Chávez dice, hoy agradezco, wow, lo voy a hacer. Me inspiró todo lo que estoy escuchándote hablar. Agradecen por todo lo que hablaste, hija. Mimi Arroyo dice, wow, gracias, Alecita, por tus palabras. Ademir dice, gracias, Ale, qué bendición escucharte. Tanto amor de Dios. Yo decirte, porque este podcast queda en nuestro canal, mija. Me siento muy orgulloso. Gracias, y gracias porque tú fuiste, lo repito, y sabes el cariño que te tengo, pues, desde chamaca. y tú fuiste una de esas personas que me empujaron a creerle a Dios. Tú sabes que siempre creímos en ti, seguimos creyendo en ti. No deja de sorprendernos Dios lo que hace, porque tú le has creído, hija. Mi esposa, Michelle, Jonathan, te amamos. Tú sabes que te amamos, hija. Estamos muy orgullosos. Esta casa
siempre, siempre va a ser tu casa. Cuantas veces quieras y las veces que vengas también nos vas a bendecir con lo que Dios va a seguir soltando sobre ti. Con los que crece. Por supuesto que sí, mija. Eres hermosa, mi Alecita. Gracias. Te amamos, hija. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Esto es Que Te Inspira y nos vemos en la próxima. Muchas, muchas gracias. Gracias por haberte conectado. Estoy muy contento que estés al pendiente de cada uno de los episodios que vamos a tener. Recuerda que cada semana estaremos subiendo un episodio nuevo. Etiquétame en todas tus redes sociales. Me interesa saber mucho tu opinión, estar interactuando contigo. Te invito también que puedas suscribirte, que actives la campanita de notificaciones y que puedas compartir con alguien más. Tú sabes que todos necesitamos siempre una motivación extra. Confío que tu vida va a seguir inspirando la vida de otros más. Yo soy León Rubalcaba y esto es ¿Qué te inspira?